Entonces, vamos a ir empezando. Eh, Como les decía, eh, conmigo vamos a ver el curso de Economía de Energía. Vamos a ir un poco de lo más general a lo más particular. La idea es darles un poco algunos elementos económicos, digamos, para que ustedes puedan evaluar las diferentes políticas públicas en el lado del sector energético, ¿no? Y quizás quería ver que se pueden presentar brevemente. Quizás primero me presento yo. Bueno, mi nombre, como les comentaba, es Raúl García Carpio. Soy economista. He estado trabajando muchos años en el sector energético y también en algunos temas de infraestructura, de transportes principalmente. He trabajado en Ocinermin, en la gerencia de estudios económicos, también en una consultora macrocónsula antes también, en el Ministerio de Energía y Minas, en Indecopi. He sido comisionado de la Comisión de Libre Competencia. Ahora soy asesor del director ejecutivo para inversión. En algún momento trabajé en proyectos de transportes como director general de concesiones en transportes, pero principalmente mi expertise en el sector energético. eh, Estuve también de viceministro de Energía y también viceministro de Electricidad. Fui el primer viceministro de Electricidad y el último viceministro de Energía, porque partieron el viceministerio de Energía en hidrocarburos y electricidad, ¿no? Entonces, siempre he tratado de estar vinculado a la academia, con algunas publicaciones, pero al mismo tiempo trabajando principalmente en el sector público. Bueno, quería que quizás se pueden presentar también ustedes brevemente y también un poco qué motivación tienen en este diplomado para ver en qué cositas se puede incidir más, ¿no? También, ¿no? O qué materiales adicionales les podría presentar. ¿Quién empieza? ¿Alguien se anima? Profesor, buenos días, Jorge Morán. Buenos días. Sí, bueno, mi nombre es Jorge Máximo Morán Santamaría, ingeniero mecánico electricista de profesión, y actualmente vengo laborando en el sector eléctrico. Hace poco me incorporé a la empresa Electronorte, anteriormente trabajaba en el Oriente, y vengo siempre desarrollando estos proyectos referente a lo que es tecnología, medición inteligente, en este caso tecnología solar que estamos llevando. El diplomado nos sirve para complementar mucho estos temas y ejecutarlos. Estoy ahorita en el área del departamento de ingeniería y análisis, donde se hace ingeniería, se evalúa diversos estudios para poder tener confiabilidad en nuestra red, ¿no? Eso es parte de mí. Tengo casi ya 10 años de experiencia en el sector y bueno, estoy con las mejores expectativas de este diplomado para poder complementar con todo lo que vengo ejecutando. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Eh, Carlos. ¿Cómo está mi estimado Raúl García, ¿no? Mi nombre es Carlos Ruiz Puelles, soy ingeniero mecánico electricista. Eh, Tengo alrededor de 20 años trabajando en el sector, la parte eléctrica, inicialmente en redes de distribución, tanto en media como en baja tensión. Y a partir del año 2010 comencé a especializarme en sistemas fotovoltaicos aislados y posteriormente los sistemas conectados a red. Actualmente gerencio una empresa que es Yeras Ingenieros en la ciudad de Tumbes. Tenemos también una oficina en Lima. Y bueno, nos dedicamos a la importación, distribución y comercialización de paneles solares, baterías solares, todos los equipos que forman parte de sistemas fotovoltaicos. Y desarrollamos proyectos y los ejecutamos también mediante licitaciones o para el sector privado. Entonces, a través de este diplomado, la idea es pues complementar con las nuevas tecnologías. Estamos ahora revisando a través de este interesante diplomado, como son el blockchain, por ejemplo, que hace con el profesor anterior estábamos desarrollando, que me parece un tema sumamente interesante, el blockchain aplicado a la energía. Bueno, la inicial
la inicial inquietud o que nosotros hemos tenido para iniciar este curso del diplomado fue más que nada entrar a saber sobre las diferentes técnicas, tecnologías, metodologías, estructuración para centrales, ¿no? Nosotros hemos tenido experiencias de diseñar y ejecutar hasta alrededor de 20, 25 kilowatts, es decir, todavía pequeñas centrales solares, pero la idea de formarnos dentro de este diplomado es poder expandirnos, tener las herramientas y el conocimiento adecuado para poder entrar ya al diseño de centrales solares en el orden de los megawatts. Ya, muchas gracias. Sí, digamos, todo el tema también de generación distribuida, etcétera, es algo que en teoría ya deberíamos empezar a regular un poco mejor, ¿no? La normatividad está un poco incompleta. Eh, sí, sí quería conocerlos para saber un poco cuáles son sus intereses, porque el tema de economía de energía es súper amplio. Realmente la parte del petróleo, el gas natural, los fósiles, ha dominado mucho toda la historia de la economía de la energía, pero quizás vamos a pasar un poquito más rápido y pasar más a las nuevas tecnologías. Eh, ¿Quién más quiere comentar o presentarse? Edwin, quizás. Buenas tardes, buenos días con todos. Mi nombre es, el grupo ya no nos conocemos, es Víctor Campos, Ah, ¿qué tal? ingeniero mecánico electricista de profesión, ya laborando 7 años en la Dirección de Concesiones Eléctricas del Ministerio de Energía y Minas y encargado en este caso del otorgamiento de derechos eléctricos de generación red, de transmisión. Por ese motivo, digamos, mi interés en el curso, ¿no? Digamos, emplear los conocimientos respecto a la generación red para pues también estar acorde a eh, digamos, a cómo avanza la tecnología y poder, en este caso, desde la administración pública, poder también regular un poco y el tema del otorgamiento de derechos eléctricos. Muchas gracias, Víctor. ¿Quién más, por favor? Profesor, buenos días, Edwin Campos. Sí, ¿qué tal? Sí, no sé si se me copia. Sí, 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 preséntate. profesor. Sí, bueno, en mi caso particular soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional del Callao. Eh, Actualmente, bueno, ya hace algunos años tengo una empresa dedicada a estudios eléctricos y bueno, ya también hace algunos años estoy medianamente orientado ya a lo que es las energías renovables. He visto algunos proyectos de eficiencia energética. Eh, y bueno, también estoy cursando la maestría en energías renovables en la Facultad de Ciencias. Aún tengo mi tesis pendiente y vi esta oportunidad de llevar este curso un poquito para complementar. Tenía algunos conceptos aún no muy claros y este diplomado me ayudó bastante, ¿no? Ah, ya, ya. Sí, está bien, Edwin. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. Sí, Freddy. Profesor, buenos días. Compañero, buenos días. Mi nombre es Freddy Bastidas. Soy ingeniero electricista por la Universidad Nacional del Centro del Perú. Me desarrollo mayormente en la zona de San Martín, en la región San Martín. Tengo experiencia en haber puesto en operación una central con recursos energéticos renovables a biogás en Tocache. Y ahora estoy muy interesado en desarrollar lo que es la hidrocinética en nuestro río Guayaga. Ese es mi interés. Gracias, profesor. Ah, gracias. Muy interesante. Eh, Oscar me parece que levantó la mano. Sí, Raúl, muy buenos días. Mi nombre es Oscar Pérez Herrera, de profesión ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional Pedro Gallo y bueno, recientemente también me he graduado en MBA en Administración de Empresas. Bueno, dentro de mi experiencia profesional me inicié en el tema de hidrocarburos,
Trabajé 2 años en el proyecto de gas natural Camisea, en el Cusco, y posteriormente me he desempeñado 15 años en lo que es ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura eléctrica. He trabajado en varias concesionarias del grupo Distribución. Y bueno, actualmente trabajo en Electronorte, Chiclayo. Mi interés es, estoy muy interesado en el tema de aprender lo que es energías renovables para aportar a la distribuidora, en la distribuidora eléctrica y posteriormente pues también en evaluación si es que podría formar mi empresa para dedicarme al rubro de energías renovables, ¿no? Gracias. Mm, mm, Gracias, interesante. Paul, ¿Qué tal? Buenos días con todos. Mi nombre es Paul Quintanilla Aldama. Yo soy ingeniero mecánico electricista de profesión. Actualmente me encuentro laborando en la empresa Statkraft, que es sobre energías renovables en el área de ingeniería de planta. También ahí buscamos siempre las nuevas tecnologías, cómo podemos implementarlas en el país y hacemos también evaluaciones económicas, ¿no? Eso también es parte de mi interés. qué bueno. Yo creo que ahí trabaja Renata Saetone, ella creo que trabajó conmigo en el MINEN. No sé si trabajas con ella. Sí, ella ahorita está en el área de market, yo estoy en el área de operaciones, sí, pero sí la Ya, conozco, sí. ya, sí, ella creo que ve renovables también. Sí. Bueno, ¿quién más se quiere presentar para hacerlo un poco rápido Buenos también? días. Sí, César. Buenos días. Les saludas de César Arturo Damián Arbañín, ingeniero de mecánico electricista de profesión. Actualmente trabajo, al igual que mi compañero Jorge Morán y Oscar Pérez, trabajo en la empresa Electronorte, ese, acá en Chiclayo. Y bueno, yo trabajo en el área de distribución, ¿no? En el mantenimiento y operación del servicio, acá en el área de la unidad de sucursales, en Lambayeque. Y actualmente pues estamos en este diplomado para aprender más sobre el tema de energías renovables, que es muy interesante y provechoso para nosotros. Y asimismo también aprender en el curso que vamos a iniciar en el tema de economía, que es muy importante. Y hoy en día prácticamente es de gran importancia para nuestra capacitación, ¿no? Muchas gracias. Gracias. César Peña. Sí, ¿qué tal, profesor? Muy buenos días. Buenos días con todos. Sí, efectivamente, bueno, mi nombre completo es César Alfredo Peña Ramos. Soy ingeniero electricista de la Universidad Nacional del Centro del Perú. También he llevado una maestría en energética y diplomados en electromovilidad. Actualmente yo me desempeño como supervisor en el área de generación de sistemas aislados, ¿ya? Entonces, ya tengo más de 6 años en esta actividad. Y el interés del diplomado básicamente es eso, ¿no? De trasladar las experiencias y la tecnología, digamos, de las energías renovables a estos sectores, ¿no? Sectores que, por un lado, necesitan cambiar un poco esta matriz energética por el tema que estos son 100% térmicas, por un lado, y también de la mano con el tema de la reducción de costos, el costo nivelado de energía, ¿no? Más que nada en el tema de las fotovoltaicas. Entonces, por ese lado también es bastante interesante. Y por otro lado, también hemos podido observar, ¿no? Que nosotros llevamos en el primer semestre un par de cursos que era mercado eléctrico y financiamiento. Entonces, estos cursos nos han servido para darnos cuenta es que el tema económico es de vital importancia, ¿no? Para la toma de decisiones en todas las empresas. Entonces, por mi parte, me interesaría profundizar más en el tema de la rentabilidad de un proyecto, que este sea viable, analizar el BAN, el TIR, el tiempo de retorno y todos los aspectos económicos que, sin lugar a dudas, son importantes en la toma de decisión final de un proyecto, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Eddie. Buen día a todos. Les saluda Eddie Yanes Andaluz. Bueno, soy egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería.
Actualmente me vengo desempeñando como analista comercial en Enel Generación Perú. Bueno, dentro de las funciones que realizamos son la facturación a clientes libres, a clientes regulados. También evaluamos los resultados del mercado mayorista del COES y también analizamos los resultados mensuales de la operación de nuestras unidades y también evaluamos el margen comercial de la compañía. Bueno, mi interés actualmente es ver el tema de las energías renovables y cómo poco a poco se van abriendo paso para que estos mismos proyectos alimenten a los clientes libres, ¿no? Suministren energía directamente. Eso es. Ya, gracias. Sí, sí, en el tema de las renovables eh, hay toda esta metodología de licitaciones por bloques horarios que tiene todo un análisis, digamos, de optimización que es bien interesante cuando se hacen las subastas, ¿no? Que el subasta tiene que optimizar, minimizar el costo total de compra y hacer todas las combinaciones de todas las ofertas por todos los bloques. Yo tuve un tesista en Enel, el señor Floro, que hizo su tesis sobre este tema de licitaciones. Jaime Flor, ¿no? Jaime Floro, Jaime claro, sí, Flor, él sí. es head de... Sí, sí Sí, sí. trabaja en él. Sí, por ahí les voy a pasar su tesis, yo fui su asesor para crear este sistema de... Cambia todo el enfoque comercial, ¿no? Antes de una licitación de Field Requirement, ¿no? De potencia con energía asociada a una licitación por bloques. Es todo un cambio de paradigma, pero es una forma en que las renovables pueden entrar. Sí, siendo, digamos, la maestría de Carelec, creo que voy a tener que un poquito el curso no dictarlo tan de manera estándar, porque, como les digo, hay bastante énfasis en la parte petrolera. Y igual, digamos, el petróleo no es que está de salida, pero tampoco tan rápido, ¿ah? Porque estaba viendo las previsiones de la International Energy Agency, y en 2030 todavía el petróleo, carbón, petróleo y gas natural va a ser el 60% de la energía. Entonces, tampoco no es que ya, pero sí se está acelerando, digamos, se está acelerando la transición energética. Hace 10 años salió un libro de la International Energy Agency que se llamaba La Era Dorada del Gas, pero parece que la Era Dorada del Gas natural va a demorar poco, ¿no? Pero yo creo que también ver las grandes tendencias y un poco la foto más integral también va a ayudar bastante a entender, digamos, en qué proceso estamos. Y en general, digamos, ustedes tienen también bastante expertise en el sector energético, también me van a ayudar a mí a complementarme, no es que yo voy a dictarles y decirles cómo es, digamos, porque todos son profesionales y también tienen para dar un feedback, ¿no? Pero bueno, ¿quién más, por favor? Profesor, Sí, ¿me escuchan? sí. Bueno, le saluda Gustavo Grosso Custodio. Soy ingeniero mecánico eléctrico, egresado de la Universidad de Piura. Trabajé en 15 años en una empresa distribuidora en Electronorte, en el norte. Bueno, después trabajé como supervisor para Ocelermin y actualmente dentro de Ocelermin como especialista en energía en la Oficina Regional de Amazonas. Dentro del organismo, bueno, supervisamos a las empresas eléctricas, lo que es Electrooriente, una empresa municipal en CEU y Adinelsa. Bueno, el Tenemos objetivo Urubamba, de... Así es, sí, Ucubamba. sí. Ucubamba. Eh, el objetivo, bueno, es afianzar la parte de ingeniería con la economía, ¿no? Que es lo que es muy importante eh, en este curso, pues, se requiere este gran apoyo de la economía para afianzar más los conocimientos, ¿no? Gracias, profesor. Está bien, gracias. ¿Quién más falta? Josué, Buenos días. Ricardo, sí. Sí. ¿Qué tal? Soy Ricardo Alejo. Yo participo, bueno, formo parte de la gerencia de regulación de tarifas en la Comisión de Economía. Este, interés más que nada era conocer cómo es que se forma, ahora que estamos con los temas de crecen los precios,
la formación de los precios, ¿no? Y cómo los combustibles diferentes impactan finalmente en la tarifa, ¿no? Bueno, siempre he estado interesado en temas de planificación energética también. Gracias. Sí, 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 digamos, cuando uno ha habido pues un cambio de la planificación a los mercados, pero muchos criterios de la planificación están detrás también del diseño de las tarifas, ¿no? Como la teoría esta del peak load pricing, que también espero comentarles con bastante, con cierto detalle, digamos, que es el sustento del modelo marginalista y todo esto, ¿no? Y si esto cambia o no cambia también con las nuevas tecnologías. Ahora está de moda decir que el modelo marginalista no funciona. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la parte eléctrica. ¿Qué más? ¿Qué más? Buenos días, profesor. Ah, ya. ¿Qué tal? Bueno, Les saluda Yesé Montalvo. Eh, Soy ingeniero mecánico electricista y actualmente trabajo en Lima en una planta eléctrica, Luz del Sur. Y bueno, estoy interesado porque este curso nos da un nuevo panorama, ¿no? De lo que se viene más adelante en lo relacionado a energías renovables y el cambio poco a poco ¿no? La transformación que va a haber, ¿no? En estos tiempos. Y justamente quiero saber mucho más de esto para poder tener conocimientos, ¿no? Y fortalecer ¿no? Todo mis conocimientos más que todo, profesor. gracias. ¿Quién más? Profesor, buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal, profesor? Buenos días. Les saluda Josué Cavilca. Yo soy también ingeniero electricista de la Universidad Nacional del Callao. Actualmente trabajo como gerente de proyectos en una empresa contratista ejecutora de obras. Hacemos redes primarias, redes secundarias, estudios de coordinación, mantenimiento de líneas de media tensión, proyectos. Y bueno, en campo de energías renovables, no convencionales, es un campo futurista, eh, que cuida el medio ambiente, ¿no? El cual de repente yo no he estado muy involucrado en eso, pero justo por este diplomado del primer ciclo que ha sido muy interesante, muy fructífero, ¿no? Muy buena información de los ingenieros, de los magísteres profesionales que nos han dado buena información, buena data. Y espero lo mismo de este curso, ¿no? Muy interesado en aprender esto, las energías renovables. Gracias, profesor. Gracias. Bueno, ¿quién está faltando? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Le habla Henry Guevara. Trabajo en Ocinermin como abogado, soy analista legal de asesoría jurídica. Para mí este curso es una oportunidad porque como manejo un poco de lo que es el impacto regulatorio y es importante cualquier análisis económico o parte de una normativa que se quiere implementar en el sector eléctrico y en especial en este tema tan importante como es energías renovables. Gracias. Gracias. Ya, digamos, yo también estuve 12 años en Ocinermin. eh, Quizás algunos ya no los iba a conocer, pero sí, siempre, digamos, es interesante conocer gente de Ocinermin. ¿Quién más? Profesor, buenos días. No sé si se me escucha. Sí, Robert. Sí, bueno, mi nombre es Robert Torres, soy ingeniero electricista de la UNI. Actualmente estoy laborando en la gerencia de regulación de tarifas de Ocinermin. Y bueno, respecto a mi interés de llevar el diplomado, es un poco para entender este impacto de la penetración de energías renovables en la regulación de tarifas, en qué aspectos hay que cambiar a partir de estos impactos, ¿no? Tanto a nivel técnico y regulatorio, y un poco el interés por cómo, cómo compatibilizar esto que desde mi punto de vista parece un poco complejo entre la planificación y el libre mercado, mejor dicho, cómo planificar en un libre mercado, ¿no? Que todavía sigo sin tenerlo muy claro, pero bueno, es un poco lo que espero del diplomado. Gracias.
Gracias. No, sí, la verdad, cada vez yo estaba enseñando que quizás demasiado, bueno, yo dicté en el curso de extensión de Ocinermin 12 años seguidos, lo creamos en 2003 eh, y dicté hasta el 2014. Creo que he sido el único que dictó los 12 años, bueno, 11 años, 12 años seguidos. Eh, y bueno, hay muchas promociones, no sé si alguno de ustedes vendrá del curso de extensión de Ocinermin, pero eh, hay un cambio de paradigma, la verdad, cuanto más reviso los materiales pero digamos, los conceptos económicos nunca no van a cambiar. El tema es cómo se aplican, ¿no? Ese es un poco también el mensaje que quiero darles. Pero sí, a veces hay varios malos entendidos, como por ejemplo la discusión del precio de potencia en Estados Unidos, es toda una historia muy interesante. Y hay varios papers, digamos, de profesores de Berkeley, del MIT, ¿no? Que aclararon un poco todo el tema de cómo se debe pagar la potencia. O si no, digamos, la parte de optimización del parque generador, etcétera. Eso sí hay un cambio de paradigma con las renovables, ¿no? Con la intermitencia y todo esto, pero mientras uno tenga lo más claro posible el concepto básico, eh, ahí va a poder aplicar, ¿no? Pero si uno quiere de frente aplicar algo que ya aprendió a una nueva realidad, ahí sí se pueden cometer algunos errores. Pero sí, eh, es completamente cierto este tema de que ahorita hay toda una serie de tendencias y países como el Perú no se han adaptado tanto, ¿no? Están un poco atrasados con la generación distribuida, con la incorporación de las renovables de una manera un poco más de mercado. Hay también las smart grids, eh, todo este tema de la medición inteligente, todo eso estamos tratando de desarrollar y tenemos el auto eléctrico, ¿no? La electromovilidad, todo eso nos está agarrando como una avalancha y estamos un poquito atrasados. Pero bueno, ¿qué más falta? Creo que ya estamos casi. Faltó presentarse a alguien para ya poder conversar. Bueno, entonces, el curso se basa en un libro que escribimos con el ingeniero Dahmer en el año 2017, que en realidad lo estuvimos trabajando como 5 o 6 años en base a nuestros materiales de dictar en varias universidades, que se llama justamente Economía de la Energía. De ese libro, digamos, en base a ese libro se ha estructurado el programa, eh, pero como en base a lo que he escuchado de ustedes voy a tratar un poco, quizás algunos temas más generales que ustedes ya conocen, pasarlo un poco más rápido. Igual es bueno tener un poco la foto completa, ¿no? Eh, Porque uno, al final, también el mensaje es que la energía pues, se puede producir de muchas formas y usar de muchas maneras y para comparar las diferentes fuentes de energía, por ejemplo, en términos de costos, en términos de huella de carbono, en términos de eficiencia, eh, uno siempre tiene que tener en cuenta de que al final la energía se consume no por sí misma, ¿no? Sino para algún uso, ¿no? Y realmente a veces estamos acostumbrados a asociar ciertas fuentes de energía con ciertos usos, pero ahora también puede haber un cambio de paradigma, ¿no? Por ejemplo, en el año 2018 la International Energy Agency sacó en el Energy Outlook, ¿no? El Energy Outlook es una publicación que saca la International Energy Agency todos los años, pero hizo un especial del tema eléctrico, ¿no? Y realmente muchas de esas cosas ustedes ya deben haber escuchado, pero eh, es cierto el tema de la electrificación de la energía, ¿no? O sea, la energía se va a empezar a consumir más de manera en la forma de electricidad, ¿no? Por una serie de razones, de eficiencia, también de desarrollo de las smart grids, desarrollo de los sistemas inteligentes, etcétera.
de ambientales también, ¿no? Evitar la contaminación en el sitio, digamos, ¿no? Los efectos en la salud. Entonces, la automatización y todo eso va a generar la electrificación de la energía. Tampoco no es que va a cambiar de un momento a otro, porque las proyecciones dicen que va a pasar pues a 5% más el consumo de energía en forma de electricidad, pero sí es una tendencia, ¿no? Los autos eléctricos, incluso Sinermin por ahí propuso en este tema ante el aumento del precio del petróleo, porque el Perú importa todavía, o el precio del GLP, si bien no importamos todo, el precio del GLP se pega a la paridad de importación y es un precio alto. Entonces Sinermin estuvo proponiendo las cocinas de inducción, ¿no? Con una tarifa que distinga punta y fuera de punta, ¿no? Yo sé también que Sinermin está ahorita revisando las opciones tarifarias, que me parece que también eran muy rígidas. En otros países a nivel mundial ya la tarifa final ya no se regula, ¿no? Por ejemplo, en España, en Inglaterra, cada, la tarifa final está completamente desregulada. Los comercializadores son los que arman las tarifas, arman los planes tarifarios y hay muchas opciones, ¿no? En el Perú todavía, para un cliente de servicio público, hay unas opciones tarifarias ya predefinidas y yo creo que eso hay que actualizar y bueno, incorporar las eficiencias que ahora se puede tener de consumos punta y fuera de punta, de los medidores inteligentes, etcétera, ¿no? Entonces, pero digamos, retomando de nuevo lo que estaba comentando, un primer mensaje es que la energía pues no se consume o la fuente, no importa mucho la fuente, sino importa el uso, ¿no? Y también hay que evaluar la eficiencia, las pérdidas que se pueden generar en el proceso, el impacto ambiental, todos los costos, ¿no? Porque en términos económicos, o sea, digamos, ahí también hay que distinguir un poco la economía de las finanzas, digamos, ¿no? La economía es una ciencia social que trata de un poco de valorizar todos los costos de oportunidad, ¿no? No solo el costo financiero o el costo privado, sino también el costo social, ¿no? El impacto en la salud, el impacto ambiental, el impacto en la equidad, ¿no? El tema distributivo de la pobreza, energética, etc. Todos esos son temas económicos, ¿no? Está más orientada a las políticas públicas, pero digamos una parte de la economía también es un poco la evaluación privada que hacen los inversionistas, digamos, ¿no? De su proyecto, ¿no? Que es una evaluación parcial, ¿no? Porque un inversionista puede tener un buen proyecto, puede tener una buena TIR, un buen BAM, pero socialmente quizás ese proyecto no es tan conveniente, ¿no? Entonces, digamos, la economía un poco más va por esa evaluación más integral. Pero bueno, entonces el objetivo del curso es presentar los procesos y mecanismos que operan detrás de los mercados energéticos, identificando los factores de oferta y demanda, ¿no? Presentar herramientas teóricas y métodos de análisis económico de los mercados, ilustrando sus aplicaciones y algunas y también la experiencia peruana, ¿no? Yo sé que, digamos, varios profesores ya les han comentado algunas cosas, por eso yo voy a tratar de incidir a veces en algunos casos en los modelitos. Hay modelos económicos bien sencillos, pero que quizás uno no los ha visto. Por ejemplo, estos modelos de programación lineal de la refinería, cómo optimiza la refinería, que si bien es cierto para los que están interesados en renovables puede sonar un poco, ¿por qué me enseñan cómo optimiza la refinería? Pero, pero realmente todo está vinculado, ¿no? Porque, por ejemplo, el Perú tiene la refinería de Talara y, y bueno, y ellos tienen que ver qué petróleo, qué tipo de petróleo compran, qué tipo de procesos de destilación, de craqueo tienen y ver qué productos pueden obtener, qué margen de refino tiene cada producto, ¿no? Y al final es un problema de optimización que le sale cuánto debe producir de cada producto, ¿no? Para maximizar el beneficio, ¿no? Eh, igual, digamos, en el caso del sector eléctrico también, en cada, digamos, actividad vamos a ver algún pequeño modelito eh, económico, ¿no? Por ejemplo, modelos de teoría de juegos para ver el mercado de petróleo o también algunos modelitos de optimización para ver el caso del parque generador, ¿no? Pero bueno, eh,
Entonces, ese es el programa estándar de economía de energía. Como les digo, voy a tratar un poco de avanzar más rápido la primera parte para entrar a la parte del sector eléctrico antes, ¿no? La primera parte es un poco la foto general, la matriz energética, los usos de la energía, ¿no? De ahí las fuentes, los indicadores energéticos que también se pueden construir, ¿no? Que también es importante ver cómo está un país, ¿no? Cómo están sus indicadores energéticos, sus recursos, ¿no? Las fuentes de consumo. Todo eso te permite hacer como una planificación, por lo menos referencial, o también hacer lo que se llama prospectiva, ¿no? La prospectiva es es el estudio del futuro, ¿no? Ver, digamos, cómo vamos a estar de acá a 20 años, si seguimos igual, o si aplicamos ciertas políticas, ¿no? De ahí vamos a ver el mercado de petróleo, ¿no? Las actividades upstream, downstream, el mercado mundial, el impacto ambiental, ¿no? Que es importante, digamos, conocer el otro combustible, ¿no? Que, que digamos, ha sido el preponderante en los últimos 100 años, ¿no? Eh, hay algunos modelitos para el mercado de petróleo, la industria del gas natural, que es una combustible de transición, como se comenta mucho, ¿no? Ahora la Comunidad Europea ha considerado el gas natural y la energía nuclear como combustibles, digamos, que se pueden considerar como bajo impacto ambiental, ¿no? Después de una serie de discusiones y sobre todo también por el problema que tienen con el petróleo, ¿no? Entonces, eh, de lo que estaban cerrando sus centrales nucleares, Alemania y otros países están viendo quizás postergar esos cierres, y también por el lado del gas natural. El gas natural contamina, o sea, el CO2 equivalente y los gases de efecto invernadero que genera es más o menos la mitad del petróleo, ¿no? Quizás en el Perú nos hemos acostumbrado mucho a decir que el gas natural es energía limpia, pero no es tan limpia que digamos. Igual es un tercio que el carbón, ¿no? Pero digamos, igual tiene un efecto, ¿no? Un efecto ambiental, ¿no? Pero digamos, se puede mitigar, y aparte es un mercado muchísimo, se ha dinamizado muchísimo en los últimos años por dos factores, ¿no? Por el shale gas, ¿no? Por los gases esquistos, ¿no? Que se ha logrado, eh, digamos, explotar de una manera económica en base al fracking. El otro día estaba leyendo que el nuevo presidente de Colombia ha dicho que ya no va a haber fracking, ¿no? Entonces ahí hay unos temas, y también por el desarrollo del LNG, ¿no? Que es el gas natural liquefactado, que ha cambiado ha hecho más competitivo el gas natural y ha hecho que se parezca un poco al petróleo, o sea, se ha vuelto un commodity. Antes siempre se decía que el gas natural no era un commodity, pero el gran desarrollo del LNG ha hecho que el gas natural cada vez se vuelva más un commodity. Bueno, de ahí vamos a hablar del carbón y nuclear, que también son poco conocidos. Yo soy economista, no soy ingeniero. Digamos, ahí ustedes me ayudarán si es que digo algo que no es exacto, pero es bueno conocer. Estas dos industrias también no son poco. Bueno, la nuclear ha bajado un poquito, pero el carbón todavía es uno de los combustibles preponderantes, ¿no? Y la segunda parte ya va a ser todo electricidad, ¿no? Repasar un poco algunas características técnicas y económicas, tema de diseño de mercados. Los mercados eléctricos, a diferencia de otros mercados, se tienen que diseñar. No son mercados que funcionan así automático, no lo puedes dejar a lo que ellos se organicen, ¿no? No, se tienen que hacer lo que se llama diseño de mercados. Hay cursos de diseño de mercados, ¿no? De ahí la teoría de peak load pricing, que es el paradigma, digamos, del sector eléctrico, esta teoría de peak load pricing, ¿no? Que es cómo fijar precios. De ahí cómo se, se- cómo, digamos, se relaciona esta teoría del peak load pricing con la planificación energética, con el tema de la energía no suministrada. Eso también lo vamos a ver. De ahí también los precios marginales locales y digamos, todo el tema de la transmisión, la planificación de la transmisión, el, el tema de las pérdidas, la renta de congestión, toda esta historia que es, digamos, más o menos estándar, pero es poco entendida, y
y realmente también afecta a todo el desarrollo del sector eléctrico. Porque cuando uno quiera ver renovables, de alguna manera también va a tener que ver qué incidencia tiene esto sobre estos desarrollos, ¿no? De ahí nuevos desarrollos tecnológicos y el mercado del eléctrico, los smart grids, planeamiento energético, integración eléctrica, el tema de acceso a la energía, ¿no? Que también es un tema económico bien interesante y también tienen mucho que decir las energías renovables, ¿no? No solo interconectadas a la red, sino las energías renovables para zonas aisladas y toda la historia, digamos, del acceso a la energía mediante renovables, ¿no? Yo cuando estuve en el ministerio estuvimos promoviendo la Alianza Solar Internacional, ya yo salí, pero hubo un evento con la India, ¿no? En la India ellos han logrado, creo que tenían 800 millones de personas, no me acuerdo muy bien, pero bajaron como 200 millones de personas sin electricidad en base a paneles solares, ¿no? Entonces, por primera vez en el mundo, en la historia mundial, el año 2018, me parece, la humanidad dejó de tener menos de 1.000 millones de personas sin electricidad. Y eso fue gracias a la revolución que hicieron en la India con paneles solares, ¿no? Y también potabilización de agua con paneles solares. Quisimos hacer un proyecto de potabilización de agua con paneles solares para toda la población a lo largo del oleoducto. Hasta ahora creo que el ministerio está impulsando eso, pero es un poco complicado con el invierte P. O sea, digamos acá, primero vamos a hablar de manera general y ya ustedes como funcionarios en diferentes áreas o como empresarios o digamos también personas que quieren impulsar cosas, se puede tratar de impulsar todo esto, pero hay que ver el marco, ¿no? Muchas veces el marco regulatorio, el marco legal no permite avanzar mucho, ¿no? Bueno, ese es un poco el sílabus. Bueno, básicamente van a ser trabajos grupales. Por ahí algún examen para marcar. Voy a ver cómo. El principal libro va a ser este que escribimos con Alfredo, se llama Economía en Energía. Hay otro libro muy bueno del profesor Bhattacharya, que es un profesor que enseña en Inglaterra, pero es un profesor de la India justamente, de Energy Economics. No sé si lo han visto alguna vez. Es un libro de más de 1.000 páginas. Y de ahí hay varios documentos de los INERMIN. Hay otro libro de la profesora Carol Dahl, que ha visitado Sinermin varias veces. Ella es una profesora ya jubilada de la Colorado School of Mines. También tiene un libro de economía de energía, mercados eléctricos energéticos internacionales. Eh, y bueno, hay muchos documentos de trabajo de Osinermin, de la gerencia ahora se llama la GEPAE, la gerencia de asuntos económicos, de políticas y análisis económico. Ahí también hay varios documentos de trabajo. Bueno, también las publicaciones de la International Energy Agency o la Energy la EIA y la IEA, ¿no? La EIA no, la Energy Information Administration, que es la de Estados Unidos. A veces se confunde con la International Energy Agency, porque también hacen proyecciones mundiales, ¿no? Bueno, acá hay proyecciones, por ejemplo, el 2019 sacaron proyecciones hasta el 2050. Este es uno antiguo, pero que también era bien interesante. Y bueno, y aquí hay documentos específicos de cada tema, por ejemplo, este libro de Petroleum Economics, ¿no? O estos documentos del profesor Yosko sobre energía nuclear, o este libro también que es muy interesante, muy bueno de la economía de la industria del carbón, ¿no? Los Sinermin también ha publicado varios documentos un poco más aplicados al Perú, que también pueden revisar, son unos libritos. Yo hasta el 2014 estaba en Osinermin y fui editor de este, pero ya los demás ya no pude participar. Y por otro lado, también he puesto estos libros del señor Daniel Yergin. Daniel Yergin es como un gurú en temas energéticos y sacó un libro, Historia del Petróleo, que es el libro más completo de la historia del petróleo.
no lo vamos a poder ver y parece historia antigua, pero hay muchas lecciones de la historia del petróleo que se pueden repetir, ¿no? La historia de cómo el petróleo le ganó la guerra a los autos eléctricos, ¿no? El auto a combustión le ganó la guerra al auto eléctrico. Esa parte es bien interesante. Eh, y la importancia del petróleo, la verdad que, o sea, en general la importancia de la energía, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón se quedó sin petróleo porque le bombardeaban todos y no tenía para ponerle petróleo a sus aviones, y eso fue una de las causas por las cuales perdieron la guerra, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, estos libros de Daniel Yergin también se los voy a pasar. Es un especialista en temas de energía, uno de los más renombrados a nivel mundial, Daniel Yergin. Bueno, materiales hay muchísimos, pero digamos, en principio, el librito que sirve con Alfredo es como un compendio de todo esto. Si quieren un poco más de detalle, en algún tema pueden buscar el libro de Batachaira o el libro de Carol Dahl. Yo se los voy a subir, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna consulta acá con el sílabus. La calificación, voy a ver un poco cómo voy a consultar también en el diplomado. Quizás haya algún pequeño cambio en la calificación, quizás sea puros trabajos. Voy a consultar bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, eh, se ha creado una carpeta compartida de, del curso, ¿no? Ahí he subido el sílabus, he subido también algunos materiales. Déjenme confirmar. Un segundito. Este librito me parece que este es el librito que les comento de economía y la energía. Se ve, ¿no? Sí, sí, se visualiza. Sí, entonces este es un poco básicamente este curso lo solemos dictar en base a este libro, pero ahora un poquito con base a lo que ustedes han comentado, vamos a incidir más en algunos temas y menos en algunos otros, ¿no? Eh, Les voy a compartir, ¿no? Está un poco la introducción a la energía. eh, Como les digo, se remonta, ahora vamos a hablar un poco de la primera parte general. Yo creo que siempre es necesario hablarla, por más que ustedes ya la conozcan, los consumos de energía, ¿no? Consumo industrial, consumo residencial, consumo en el sector transporte, ¿no? Los diferentes tipos de consumo de energía. De ahí vienen un poco las fuentes, ¿no? Está dividido de esa manera, ¿no? El mercado de petróleo, eh, el mercado acá hay unos modelitos de cada actividad de hidrocarburos, cómo se analiza por el lado económico, ¿no? La exploración, los riesgos, ¿no? Los modelos que hay para evaluar los riesgos en la exploración, los modelos que hay para la explotación óptima, por ejemplo, ¿no? Cuánto extraer, ¿no? El modelo de Hotelling, que es un modelo de extracción óptima de los recursos naturales, la refinación, gas natural también. Después está la parte en general, digamos, todos los energéticos, una energía nuclear. Este es como un resumen. También tenía una parte de energías renovables, ¿no? Las nuevas tecnologías. Pero, digamos, la electricidad es como una tecnología, como una energía intermedia, ¿no? Bueno, tiene uso final directo, pero también, digamos, se basa en diferentes fuentes, ¿no? Entonces, eh, ahí hay que ver un poco la situación de la electricidad, ¿no? Y la política energética al final. Entonces, este es el librito. eh, es un librito de divulgación, pero
que trata de abarcar todos los temas de economía de energía. Como les digo, en algunos casos, por ejemplo, el transporte marítimo también tiene toda una historia y es un consumidor gigantesco de energía, ¿no? Entonces, hay cosas que a veces no lo tenemos tan presente. Bueno, eh, vamos a hacer un pequeño intermedio hasta las 12:05 y de ahí empezamos con la primera presentación, por favor. Ok. Ok, está bien. Gracias.
Bueno, vamos a ver ya la presentación de los conceptos básicos, ¿no? Eh, entonces, ustedes como ingenieros conocen mejor que yo este tema, pero es necesario a veces recordarlo porque y tenerlo presente. Bueno, algunos yo creo que lo tienen bastante presente, pero porque al final cuando uno compara todas las tecnologías, y es lo que últimamente está, digamos, bastante en discusión, ¿no? ¿Qué tecnologías se usan, qué tecnologías se deben promover? Implícitamente está considerando pues de que lo que uno al final necesita es un uso, ¿no? O sea, necesitas, por ejemplo, generar calor o necesitas generar movimiento, ¿no? Digamos, o alumbrado, ¿no? Entonces, y eso lo puedes generar con diferentes fuentes, ¿no? Y implícitamente, al final, en las diferentes, bueno, en Internet también ahora que hemos estado en la pandemia, he aprovechado para revisar muchas fuentes en Internet, hay de todo, pero hay bastantes videitos interesantes que pueden ver, ¿no? Pero la idea es de que eh, hay una relación entre materia y energía, ¿no? Y bueno, la más conocida es la fórmula de Einstein, ¿no? Que es esta de que energía es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado, pero realmente en todas digamos, tanto a nivel microscópico como macroscópico y a nivel de las diferentes fuentes de energía, se está cumpliendo siempre este tipo de igualdades, ¿no? O sea, digamos, la energía, de alguna manera, un cuerpo la transfiere a otro cuerpo, ¿no? Y también hay el principio de la conservación de la energía, ¿no? Y todo eso está detrás también de los sistemas eléctricos, de los sistemas mecánicos, etcétera, ¿no? Incluso en el sector eléctrico, estas leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm, al final también recogen estos principios, pero lo que es, digamos, curioso es de que estas leyes se tienen que meter en los modelos de despacho para poder sacar los precios marginales locales, ¿no? Si uno no considera, por ejemplo, la ley de Ohm o la ley de Kirchhoff en los modelos de despacho, eh, no está representando bien lo que en realidad va a pasar y vas a generar unos despacho ineficiente o vas a generar que no cuadre, digamos, que no se logre el objetivo de cubrir la demanda, ¿no? Entonces, en principio, en todos los libros bueno, en el libro Economía de la Energía y en los libros, digamos, de este tema, siempre se parte de tratar de ver qué cosa es la energía, y eso no es tan fácil, no es tan fácil saber qué cosa es la energía. Se dice muchas veces que es la fuerza capaz de generar un movimiento, ¿no? O la capacidad de realizar un trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, Alfredo Dahmer, que es, digamos, la persona con la que yo más he trabajado, y él tiene su doctorado en economía, pero también tiene una maestría en ingeniería química en la Universidad de Texas. Él más o menos decía, puedes decir que es la capacidad de generar un movimiento, ¿no? Y o sea, mover algo, o calentar algo, o transformar algo, ¿no? Es una forma de más o menos decir qué cosa es la energía, ¿no? Y acá hay 3 videos que les voy a dejar. Quizás solamente quiero probar si es que se puede escuchar, que sea un pedacito de este video. A ver, déjenme ver. Yo normalmente dicto en Zoom, no dicto en Webex, entonces a veces no se puede compartir bien. Perdón. Big investor presentation. The revenue that our... ¿Escucharon algo del video? Sí, sí se escucha. Ah, ya. A ver. Helps Dylan rewrite his point. La energía es sin duda uno de los términos robados por el público más utilizados y alterados de la física.
a veces usada para designar lo animado que está alguien, la vida útil Perdón, sí se escucha el video, ¿no? Porque a veces me escuchan a mí y no el video. Sí, sí se escucha. Ah, qué bueno. Sí. Gracias. de tu móvil, o incluso para denotar el chi, el karma y otras fuerzas místicas y seguramente imaginarias. Mi sensación es que la gente cree que la energía es algo tangible, una especie de fluido que se mueve entre nosotros y que nos rodea en un aura. En eso puede que los divulgadores tengamos algo de culpa. Siento decepcionaros, pero la realidad es que la naturaleza de la energía es algo más abstracta. Literalmente va así. Pilla un sistema físico cualquiera y escoge dos momentos en el tiempo distintos. Después, obtén de cada caso las propiedades del bicho, la masa, la velocidad que lleva, el radio de giro, la altura respecto al suelo, etc. Todas las cantidades que puedas medir. Ahora, con buen gusto, combina todos estos números sumándolos, restándolos, multiplicándolos o dividiéndolos de alguna manera hasta que el resultado de un lado coincida con el otro. ¡Felicidades! Has encontrado una cantidad que no ha cambiado, que se ha conservado durante el movimiento. Por ejemplo, si una bola de billar impacta contra una bola más grande, puedes comprobar que si multiplicas la masa de una bola por su velocidad y le sumas la misma multiplicación pero de la otra bola, tienes un número que no cambia en todo el recorrido. A este número se le llama momento lineal. Y al hecho de que se mantenga constante lo llamamos la conservación del momento. Otro. Si analizas el sistema en el que la Tierra gira alrededor del Sol, puedes comprobar que si multiplicas la masa de la Tierra por la distancia a la que se encuentra del Sol por la velocidad que lleva en ese momento, obtienes otro número que no cambia en ningún punto de la órbita. A este número se le llama momento angular, y al hecho de que se mantenga constante, lo llamamos conservación del momento angular. Y por último, si dejo caer un melón desde un cuarto piso, también se puede comprobar que hay un cierto combinado de sus propiedades que no se modifica en ningún punto de su caída. Esta mezcla de cantidades es lo que los físicos llamamos la energía total del melón. Se le puede hacer cirugía a esta expresión y dividirla en dos tipos de energía, de las que ya hablé en este vídeo. Pero, en esencia, cuando los físicos hablamos de la energía de un cuerpo, hablamos de la suma de las dos. Y, sorpresa, al hecho de que se mantenga constante, lo llamamos la conservación de la energía. Es justamente esta conservación lo que provoca la sensación de que estas cantidades son como un fluido. Por ejemplo, como la cantidad total de momento no puede cambiar si una parte del sistema la pierde, otra parte del sistema la gana. Como si esa cantidad se hubiera transferido, transformado, y no pudiera crearse ni destruirse. En definitiva, ¿qué es la energía? Si me preguntas a mí, es este compendio de números. Nada de auras y nada de fluidos. No es algo que puedas percibir con tus sentidos en un laboratorio. Más bien es algo que solo puedes experimentar a través de lo que se escribe en una pizarra. Bueno, ese por ejemplo era un video. Ustedes ya les pido que los vean completos, pero digamos, aprovechando, como les digo, la posibilidad que hay de ahora, bueno, en general con el trabajo remoto, pero en general sí había siempre esa posibilidad de compartir videos, pero hay muchos materiales y a veces una presentación no es tan dinámico. A ver un segundo. ¿Me confirman si ven este también? A great murder mystery unpeels. Sí se escucha, ¿no? Sí, sí se escucha. Ya. Saludos internautas. La energía la usamos constantemente en nuestra vida cotidiana. La energía está presente en nuestros aparatos, nuestros cuerpos, nos permite movernos y realizar trabajos, y no ocupa espacio, aunque sí sentimos sus efectos y podemos medirla. Esta misteriosa fuerza siempre está presente y realiza cambios en los cuerpos. Gracias a la energía, nuestro mundo cambia y nosotros con él. Ya en el siglo IV antes de nuestro tiempo, Aristóteles definió a la energía
a la capacidad de transformar y producir cambios en los objetos. La energía solo podemos medirla por los efectos que produce en la materia. Hoy día conocemos muchos tipos de energía. La energía electromagnética se propaga por ondas en el espacio y es la radiación de nuestro Sol que nos llega en forma de luz y calor. La energía química se almacena en la materia y en los enlaces atómicos, la usamos en la leña y el transporte, entre otros. La energía térmica es de las más usadas, gracias a las reacciones atómicas, como hervir el agua, calentadores. El mismo cuerpo humano la genera, y el Sol son solo algunos ejemplos. La energía eléctrica viene de un flujo de electrones y campos eléctricos, usada en todo tipo de aparatos y transporte. La energía cinética es energía de movimiento, como la corriente del agua de un río, una pelota moviéndose, un planeta, etc. La energía nuclear es la que está en el núcleo atómico y se puede liberar por fusión y fisión. La energía gravitacional es la que proporciona una fuerza de atracción entre dos cuerpos con masa. Así pues, sabemos que la energía que nos rodea tiene dos leyes fundamentales. La primera ley nos dice que la energía del universo es constante y no desaparece, solo se transforma. Esto quiere decir que desde el inicio del universo no ha cambiado la cantidad de energía, siempre es la misma, y una parte de ella se ha transformado en materia, que no es sino otra forma de energía, pero mucho más concentrada y estructurada, que tiene masa y ocupa espacio. Según la ecuación de Einstein, energía y materia son intercambiables. Realmente todo es energía, de una u otra manera. Nosotros somos en su mayoría energía, porque entre los átomos hay un 99% de vacío entre comillas. El resto son campos cuánticos. Como materia y energía son intercambiables, se puede decir que somos energía al 100%. Una energía que se renueva y mantiene sistemas locales estables por muy breves lapsos de tiempo, con baja entropía como nuestros cuerpos. Y esto es cierto, pues entre 7 y 10 años, todos los átomos y células de nuestro cuerpo han sido renovados. No somos la misma persona, somos una copia de lo que fuimos. Y esa copia va haciendo más copias y se va transformando en camino a la vejez. Sería como hacer una fotocopia de otra fotocopia continuamente. La segunda ley nos dice que la energía puede pasar de un cuerpo a otro en forma de calor, de ondas o trabajo, pero que ésta tiende a degradarse. Por ejemplo, al comer estamos nutriéndonos de energía que contienen los alimentos para realizar nuestras funciones biológicas, pero gran parte de ella se disipa en forma de calor. De hecho, solo aprovechamos el 5% de la energía ingerida. Esto ocurre también con todos nuestros aparatos y cualquier objeto en el universo. No existe ningún sistema o tecnología que aproveche la energía al 100%. Según la segunda ley de la termodinámica, siempre vamos a perder energía en la transferencia. Cuanto más avancemos en tecnología, mejor aprovecharemos la energía. Pero nunca del todo, pues es una ley inquebrantable del universo y por eso tiende a la entropía. Bueno, ese era otro video. Ya lo siguiente del video ya es un poco otras teorías que tienen estos autores. Y el último video era, perdón, era este, un segundo. Perdón. Se ve, ¿no? Sí, se ve. Muy bien, el siguiente ponente es... Sí, este video sí se los dejo para que se demora una hora, pero es súper interesante. De toda un poco analiza también qué cosa es la energía, porque digamos,
Eh, si bien es cierto, es remontarse un poco a lo básico, lo que ayuda es a siempre tener presente que estamos comparando, o sea, que tenemos un fin, ¿no? Que es moverse o generar calor, etcétera, y tenemos muchas alternativas. Y todas esas alternativas van a lograr ese objetivo, pero algunas de una manera más eficiente, con menos pérdidas, otras eh, con impacto ambiental, ¿no? Por ejemplo, de la combustión, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener todo esto en cuenta. Bueno, entonces, ya en los videos también lo dice, yo normalmente esto lo presentaba, pero creo que los videos son más ilustrativos, pero la materia pues se dice que es la realidad primaria y que muchos dicen que la materia es energía súper concentrada y la energía es materia súper diluida, pero bueno, entonces, eh, y por otro lado tienen el átomo, ¿no? Que está compuesto por electrones, protones, ¿no? Y neutrones. Tienen los elementos de la tabla periódica, ¿no? Y de cada uno de estos elementos, con algunos procesos, se puede generar energía, ¿no? Por ejemplo, del hidrógeno ahora está de moda, ¿no? Se puede hay procesos por los cuales puedes lograr hidrógeno, ¿no? El famoso hidrógeno verde, por ejemplo, ¿no? Pero también hidrógeno azul, etcétera, ¿no? Son formas de generar hidrógeno, ¿no? El hidrógeno verde es el hidrógeno que se genera en base a energía renovable. Eh, Después tienes, por ejemplo, acá está el litio, eh, tienes el carbono, nitrógeno, oxígeno, ¿no? Todos los elementos. Entonces, y el uranio, por acá está el uranio, etcétera. Entonces, ahí ustedes ya estarán viendo, pues, de que en base a todos estos elementos, los famosos hidrocarburos, ¿no? Que es carbono y hidrógeno, ¿no? Eh, son formas, formas de fuentes de energía, ¿no? Eh, y hay el litio, ¿no? El litio para las baterías o el plomo. Incluso el plomo también es una fuente de energía. Las primeras baterías, digamos, de larga duración fueron las baterías de plomo, ¿no? Que incluso en los paneles solares todavía se usan, ¿no? Entonces, esto es un poquito remontándose, como les digo, a lo más básico, pero incluso el torio también es un elemento que también se está probando para ver si puede usarse para generar energía nuclear, ¿no? Bueno, entonces, y por otro lado, digamos, se puede ver que el estado de la materia también depende de ciertas fuerzas o ciertas relaciones con los tipos de energía, ¿no? Por ejemplo, los cuerpos están en estados sólidos y la energía cinética es menor que la energía potencial, como decían en el video, ¿no? Que hay dos tipos de energía a nivel macro, ¿no? Cinética más potencial. Si está en estados líquidos, si la cinética y la potencial son aproximadamente iguales, y gaseosos, si la energía cinética es mayor que la potencial, y el estado de plasma, que es otro tipo de estado de la materia que a veces no se considera, ¿no? Y bueno, la termodinámica y todo este tema de los sistemas cerrados y los sistemas abiertos, eh, que también hay que considerar porque en esto también está el tema de las pérdidas, ¿no? Las pérdidas de energía, que también en los centros de transformación de la energía van a haber pérdidas, va a haber autoconsumo también de la energía. Y eso, por ejemplo, el otro día, y también les vamos a no sé si ustedes han visto una comparación entre el auto eléctrico y el auto a combustión y todo lo que se necesita para generar, digamos, petróleo, también se necesita energía, ¿no? O sea, uno tiene que hacer un balance neto, digamos, de toda la energía incluso para generar petróleo se necesita energía eléctrica también, ¿no? Bueno, y esto, por ejemplo, está en el libro de la profesora Carol Dahl, te dice que hay al final, bueno, en general, ya es algo de cultura general, pero hay 4 fuerzas: la gravitatoria, la electromagnética, la fuerza eh, interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil, ¿no? Y entre estas 4 fuerzas se pueden explicar, digamos, los principales fenómenos a nivel físico, ¿no?
las principales transformaciones, ¿no? Que existen y también las formas de generar energía, ¿no? En base a esas cuatro fuerzas y la interacción de esas cuatro fuerzas puede aparecer la energía mecánica, la química, la térmica, la radiante, la nuclear y la eléctrica, ¿no? Por ejemplo, la energía mecánica es asociada con el movimiento, ¿no? Por ejemplo, la caída de agua, la fuerza del viento. La energía química, cuando se rompen las moléculas o estas cambian por la combustión, ¿no? Los motores a combustión. La energía térmica resulta del calor generado por las vibraciones de las moléculas. La energía radiante, que es la energía por la luz del sol y otras formas de radiación electromagnética. La energía nuclear, que puede ser por fusión, unión o fisión nuclear, los átomos, a partir de la energía de la fuerza nuclear fuerte. En realidad solamente ahorita es económicamente viable la energía por fisión, ¿no? Y la energía por fusión todavía está en prueba, pero no es fácilmente controlable y de lo que se ha evaluado más se gasta, aunque creo que ahora están viendo otros tipos de reactores a fusión, pero en general todavía no es comercial, porque más de lo que se gastaría generando la fusión para, eh, o sea, la energía que necesita para generar la fusión, ¿no? Entonces, no es una energía viable. Y la energía eléctrica que se genera por el movimiento de los electrones causados por la fuerza electromagnética, ¿no? Pero a su vez ese movimiento de los electrones se puede generar por otro tipo de energía, que, ¿no? Justamente eh, lo que sucede en los generadores, en las turbinas, ¿no? Bueno, y por ejemplo, acá hay unos ejemplos que ustedes también como ingenieros conocen muy bien, ¿no? La energía mecánica, movimiento de las hélices de los molinos, energía calórica, por ejemplo, un cuerpo que al elevar su temperatura aumenta el movimiento de sus moléculas y se eh, calienta, ¿no? Energía eléctrica, movimiento de los electrones a través de un conductor, energía química, por ejemplo, la combustión del petróleo en cualquier motor, energía nuclear, la ruptura del núcleo de un átomo, ¿no? Y también en los seres vivos también hay diferentes, perdón, tipos de energía, ¿no? Bueno, perdón. Entonces la energía se mide como la cantidad de calor necesaria para realizar un trabajo. La medida del calor estándar es la caloría, ¿no? Y la caloría es la cantidad de energía necesaria para llevar un gramo de agua de 14.5 a 15.5 grados. Equivale a 4.184 joules. Y a nivel del sistema británico se usa el BTU, ¿no? Que es algo así también como la cantidad de energía que se necesita para calentar una libra de agua. No me acuerdo de cuánto a cuánto, pero ese, por ejemplo, un tipo de medición de la energía, ¿no? Por el lado digamos, ya por las calorías o los joules o también los BTUs. Son tres. Ahí también se puede convertir todo a gigawatts hora, ¿no? Equivalente, ¿no? Entonces, estas son tablas que se usan para convertir los tipos de energía en diferentes unidades, ¿no? Bueno, y por otro lado también está el volumen, tablas de volumen de la energía, ¿no? Porque la energía, digamos, o las fuentes de energía pueden tener un volumen, ¿no? Puede ser, por ejemplo, convertir metros cúbicos a pies cúbicos o diferentes formas de hacer equivalencia entre los volúmenes de energía. Bueno, habiendo pasado esa parte general, el otro tema importante, así básico, es distinguir entre la energía primaria y la energía secundaria. La energía primaria son aquellas energías provistas por la naturaleza en una forma directa, ¿no? Sin mayor transformación, ¿no? Entonces ahí tienen la hidroenergía, el petróleo crudo, el gas natural en sus condiciones, digamos, naturales, el carbón mineral, la leña, ¿no? Restos de residuos animales, vegetales. Eso se puede usar para generar energía de una forma muy ineficiente, ¿no? ¿No? Pero, por ejemplo, uno puede poner a secar la ropa en base usando la luz solar, ¿no? La energía solar, o puede hacer una fogata, o puede, digamos, usar la fuerza de los ríos para generar algún tipo de energía, ¿no? Pero, digamos, ese es, digamos, a nivel primario. Y a nivel secundario es
son los productos y formas de energía resultantes de los diferentes centros de transformación de la energía y que tienen como destino diferentes sectores de consumo o eventualmente otro centro de transformación, ¿no? Por ejemplo, no sé, quizás la planta de separación del gas natural que separa el gas natural seco y los líquidos de gas natural, bueno, es el primer centro de transformación, más que todo separación nomás, y de ahí los líquidos de gas natural van a una planta de fraccionamiento, que es como una refinería, ¿no? Y en general, digamos, por ejemplo, el petróleo, ¿no? El petróleo también, eh, los diferentes tipos de petróleo crudo van a la refinería y ahí se generan los derivados, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gasolina, el querosene, los combustibles, el petróleo diésel, el petróleo industrial, también puede generarse eh, etileno, bueno, digamos lo que se usa en la petroquímica, ¿no? Productos no energéticos, ¿no? Como, bueno, dependiendo ya de los centros de transformación, se puede generar urea, se puede generar, eh, digamos, materiales para las llantas, plásticos, etcétera, ¿no? En base, por ejemplo, al petróleo, ¿no? Eh, bueno, esos son, digamos, la transformación de la energía y esto sirve para hacer planificación energética y también para monitorear cómo va un país por el lado energético, ¿no? Uno tiene diferentes fuentes perdón, las diferentes reservas, ¿no? La cantidad de energía que puede tener de estas. eh, por el lado, digamos, tenemos las energías no renovables, que son el carbón, petróleo, gas natural, nuclear, ¿no? Estrictamente son no renovables, y las que también son renovables porque pueden depender de ciclos, ¿no? Por ejemplo, el ciclo de la Tierra, ¿no? ¿No? La rotación que tiene la Tierra respecto a otros planetas o al Sol, ¿no? Eh, entonces, en base a ciclos naturales, la energía eólica, solar, geotermia, mareomotriz, ¿no? Que usa la energía de las mareas, ¿no? La undimotriz que usa las olas, ¿no? Las olas y las mareas son diferentes. O la geotermia que usa el calor, digamos, eh, del centro de la Tierra, ¿no? O que viene, digamos, que la misma Tierra genera, o la biomasa, que también es considerada energía no renovable, perdón, energía renovable, pero bueno, es una energía que sí en su combustión eh, genera contaminación, pero digamos, contablemente el Fondo Monetario y otras instituciones consideran que la biomasa también dentro de las renovables y su huella de carbono le ponen cero porque, digamos, ven que si no se hiciera combustión de esa energía, peor, digamos, podría generar metano, podría generar un mayor impacto ambiental si se pudre, por ejemplo, ¿no? Entonces, la biomasa, en un tema de contabilidad verde, le eh, consideran, digamos, una huella de carbono cero, ¿no? Pero bueno, todas estas fuentes de energía primaria, en principio, ¿no? Para ser aprovechable y ser eficiente, digamos, se genera un tipo de fuente de energía eficiente, se transforma, ¿no? En las centrales eléctricas, en las refinerías, ¿no? En los, digamos, plantas de fraccionamiento, etcétera. Y con eso se generan las fuentes de energía secundaria, que ya es la que se puede aprovechar, ¿no? De manera más directa. Y lo que se busca es satisfacer un uso final, que básicamente se puede resumir en 4 tipos de uso, ¿no? Calor, iluminación, eh, fuerza y movimiento. Bueno, y cuando se transforma, se van a generar pérdidas, ¿no? Por ejemplo, pérdidas de calor, pérdidas de electricidad, ¿no? En el transporte, en la distribución, ¿no? También si hay pérdidas en el aparato final que lo usa, también hay pérdidas, ¿no? Y al final hay rendimientos, ¿no? Que, tan, que también en base a lo que se estaba explicando antes, una parte de la energía es la que al final se consume, pero otra parte de alguna manera se pierde en el camino, ¿no? Y eso también hay que valorizarlo, o sea, por el lado económico, para hacer una evaluación integral, algunos también consideran que se tienen que valorizar todas esas pérdidas, ¿no?
por lo menos en el sector eléctrico, por ejemplo, se valorizan, ¿no? Si un generador, si para un cliente final consuma 110 kilowatts hora, tú tienes que generar 130, ¿no? Y 20 o 10, o depende de cada país, ¿no? Se pierde en el camino, pero igual lo tienes que pagar, ¿no? Le tienes que pagar al generador 130, ¿no? Entonces se le pagan las pérdidas al generador, al distribuidor sobre todo, ¿no? El distribuidor y transportista, ¿no? Se les tiene que, bueno, ellos le tienen que pagar, mejor dicho, ellos en el camino se va a perder esa energía, pero se la va a tener que pagar al generador, porque el generador generó 130, ¿no? Y bueno, ahí se le tiene que pagar el costo marginal de las pérdidas, ¿no? Bueno, eh, perdón, acá se duplicó una lámina. Después, ¿cómo estamos a nivel de las fuentes de energía? ¿No? Este es International Energy Outlook del 2018, que hizo un buen balance y comparó el año 2000 con el año 2017 en millones de toneladas equivalentes de petróleo. Y bueno, y en realidad la foto no es tan buena porque el año 2000 la participación de los combustibles fósiles, que son carbón, petróleo y gas, llegaba al 80%, ¿no? Y el año 2017 está casi igual, ¿no? Incluso con la nuclear, ¿no? Que también en realidad la nuclear también es un combustible no renovable, ¿no? No es fósil, bueno, no lo ponen entre los fósiles, pero es no renovable. Y las renovables solamente representaban el 2017 9.5%, ¿no? Las proyecciones dicen que puede llegar hasta 15, 20% en 2030, 2040 a nivel mundial. Quizás los más optimistas hasta 25%, 30%, ¿no? El otro día vi unas proyecciones al 2040, me parece, que todavía los combustibles fósiles estaban como en el 60%. Bueno, entonces, la participación global de los combustibles fósiles en la demanda mundial de energía primaria no ha cambiado mucho en los últimos 25 años. El petróleo, el carbón y el gas natural siguen siendo fundamentales en todo el sistema energético mundial. Ha habido mejoras en eficiencia energética también, eso sí, ¿no? Ahora, digamos, las centrales a carbón tienen más, hay nuevos tipos de centrales a carbón, se le ponen más restricciones, ¿no? El gas natural igual, el petróleo también, ¿no? Sin embargo, lo que sí se está viendo es que hay nuevos contendores, ¿no? Principalmente la energía eólica y la energía solar, fotovoltaica, ¿no? También hay la termosolar, pero todavía es muy cara. En algunos países ya están instalando termosolar, pero la solar fotovoltaica, ¿no? Que son los paneles solares, han bajado muchísimo su costo medio. Y la eólica también. La eólica ha bajado, pero no tanto como los paneles solares, ¿no? Entonces estas centrales están entrando en el sector eléctrico y en general también para sustituir fuentes de energía, ¿no? Porque no solo para electricidad, sino también puede ser para otros usos, ¿no? O mejor dicho, mediante energía eléctrica se puede satisfacer, por ejemplo, la necesidad de cocción, ¿no? O los autos eléctricos, la necesidad de movimiento, ¿no? Entonces, no importa al final con qué tipo de energía lo satisfagas, sino que pueda cumplir con tu requerimiento, ¿no? Y por el lado de la demanda de energía primaria, estamos, este es por países, ¿no? Bueno, ahí se ve que Estados Unidos ha bajado su participación en la demanda de energía de 22% a 15%, pero por ejemplo China aumentó de 11 a 21% la demanda de energía. O sea, China produce más o menos el 15% del PBI mundial, pero demanda el 21% de la energía. Y Estados Unidos produce más o menos el 20% del PBI mundial, pero demanda 15% de la energía. O sea, es más eficiente, de alguna manera genera un poco más de valor por la misma cantidad de energía, ¿no? O sea, eso es un indicador que también se usa, el indicador de intensidad energética, ¿no? ¿Qué tanto Producto Bruto Interno generas qué tanta energía por unidad de Producto Bruto Interno generan estos países, ¿no? La India también pasó
de 4,4 a 6,4 y también va a crecer más todavía. Japón, por ejemplo, se ha achicado, o sea, en términos absolutos se ha achicado y también en términos relativos, ¿no? Es una economía que está llegando un poco a su tope, ¿no? Por un problema de falta de recursos naturales, ¿no? Principalmente. Bueno, acá está por el lado de los usos, la demanda final mundial de energía en industria, transporte, edificaciones, ¿no? Eh, es una clasificación que hace la International Energy Agency, ¿no? O sea, dentro de las edificaciones, ¿no? Los edificios, ahí se consume bastante energía, la calefacción, la electricidad, eh, los diferentes procesos, digamos, que pueden haber en las edificaciones, ¿no? Eh, al principio puede parecer un poco raro. No, acá, por ejemplo, está la demanda final mundial de energía por fuente, ¿no? Electricidad, antes era 15% en el año 2000, ahora en el año 2017, 19%, y las proyecciones dicen que va a ser más todavía el porcentaje de la energía consumida como electricidad, ¿no? Eh, después hay sistemas de calefacción urbana, que pueden ser a gas, pueden ser a otros, el uso directo de energías renovables, el petróleo, el gas también se consume, todavía el petróleo es casi 40% de la energía, ¿no? Y el carbón parece mentira, pero entre el 2000 y el 2017 había aumentado, porque básicamente a China e India les quedaba chico poner nuclear, poner gas y también pusieron un carbón, ¿no? Bueno, ese es un pantallazo, digamos, de los usos y fuentes a nivel mundial. Y esos usos y fuentes a nivel mundial, digamos, y a nivel de cada país, se tienen que meter en una matriz que se llama la matriz energética, que se parece, es más o menos lo mismo que el balance de energía, ¿no? Que te permite identificar todos los usos. Por ejemplo, en el Perú se distingue sector residencial, comercial, sector público, transporte, minero metalúrgico, agroindustrial, y también las fuentes, ¿no? Es una matriz de doble entrada. En el Perú, digamos, bueno, acá no se ve muy bien, pero últimamente el balance energético lo ponen separado de electricidad y hidrocarburos, pero a mí me gustaba más este que está todo, ¿no? Tienes, eh, acá tienes la energía primaria, la energía secundaria, y acá tienes las fuentes, y acá tienes los usos, ¿no? Y bueno, y están también, acá están los centros de transformación, ¿no? Cuánto se va a las carboneras, a las refinerías, a las plantas centrales eléctricas. Hay una parte que también es exportación, importación, ¿no? Y el balance energético es como dentro de un año, cómo ha sido el flujo de la energía, ¿no? De dónde vino y para qué se usó, ¿no? Este es el mismo gráfico, lo mismo hasta datos, pero en forma de gráfico, ¿no? Aquí tienes un poco de dónde vinieron, ¿no? Y en qué se usaron. Sector transporte, sector industrial, sector comercial, residencial, sector público, consumo no energético. Y acá está cuánto fue importado, cuánto fue gas, cuánto fue leña, bosta, yareta, solar, ¿no? Por ejemplo, la solar, en qué se usó, y acá están las pérdidas, o todo lo que se perdió en el camino, ¿no? Energía no aprovechada, pérdidas. Por ejemplo, la reinyección de gas, se extrajo una cantidad de energía de gas, pero se reinyectó, más o menos reinyectamos 300 millones de pies cúbicos por día, ¿no? Otra parte también se perdió en los bueno, el consumo propio, pérdidas eléctricas, pérdidas de calor, etcétera, ¿no? Bueno, igual acá, eso es más o menos lo mismo, ¿no? Energía primaria importada y nacional, y va a los diferentes centros de transformación y va a los diferentes usos, ¿no? Por otro lado, ese, digamos, es el flujo, pero uno también tiene que ver cuál es el stock, ¿no? O sea, las reservas, por ejemplo, ¿no? Las reservas disponibles que tienes de cada tipo de combustible, ¿no? Y después se hacen unos ratios, por ejemplo, el ratio producción entre reservas, es un ratio que se usa mucho en política energética, ¿no? ¿Cuánto es
ver la producción del último año, dividirlo entre las reservas, ¿no? Por ejemplo, el Perú en gas natural, su ratio creo que está más o menos 20%, ¿no? Lo que produjo el último año entre las reservas probadas, entonces te da un indicador de... Y si uno hace ese ratio, por ejemplo, a nivel mundial para el carbón, sale 180 años, ¿no? O sea, en el carbón, la producción mundial o el consumo mundial entre las reservas da 180 años. En petróleo, depende de cada zona, pero pueden estar en 40 años, otras en 80. Arabia Saudita está en más de 100 años, ¿no? Etcétera, ¿no? Europa está creo que en 10 años, 15 años. O sea, prácticamente no tiene muchas reservas para... Y no tiene mucha producción de petróleo, ¿no? Y caro, ¿no? En Europa el petróleo se produce a veces en el Mar del Norte, por ejemplo, y es petróleo offshore, que cuesta mucho más caro, ¿no? Sacarlo del mar. Bueno, entonces uno tiene que ver el flujo, pero también tiene que ver el stock, ¿no? Acá, por ejemplo, está el potencial eléctrico, ¿no? El Perú tiene bastantes recursos naturales, por ejemplo, para el caso de electricidad. Esto también ustedes ya deben conocer, ¿no? Tenemos cerca de 60.000 megawatts para hidroeléctrica, bueno, eso está para revisar, ¿no? Eólico, 20 y tantos mil, geotérmico como 3.000 y potencial solar tenemos bastante. En casi todo el Perú se puede poner centrales solares, creo que el mínimo es 5 kilowatts hora por metro cuadrado. Y depende de la cantidad de terrenos que tengas, ¿no? Eso sí, para ver el potencial, ¿no? Acá he puesto estas estadísticas un poco desde el 90 hasta el 2016. El último anuario ya está en el ministerio, creo que es el 2019, pero acá, digamos, hacían una comparación desde el año 90 para ver cómo ha ido, por ejemplo, el consumo de energía en el Perú, ¿no? Este es ya del Perú. Y se ve, pues, que, por ejemplo, el gas natural tiene una participación, pero todavía no tan grande, ¿no? Porque todavía es muy limitado en el transporte, a nivel comercial, ¿no? Residencial, más que todo se ha desarrollado en electricidad, ¿no? Igual acá, ¿no? Acá ya empieza el gas natural a sustituir un poco otros combustibles, ¿no? A hidrocarburos líquidos sobre todo, ¿no? A diésel, ¿no? A GLP un poco más, ¿no? Igual en el Perú es un gran importador de diésel y de otros combustibles, ¿no? Bueno, entonces ese era un vistazo del panorama, digamos, energético. De ahí la siguiente presentación, que también la quiero comentar un ratito, aunque sea solamente la primera parte, tiene que ver con los usos y también algunos indicadores energéticos. Les voy a pasar también unos materiales. Esta segunda presentación básicamente trata de los indicadores energéticos y de los usos. Los indicadores energéticos, no he puesto unas láminas, pero hay un libro y digamos, eso se los voy a pasar, ¿no? Que se pueden construir una serie de indicadores energéticos, tanto económicos como ambientales, sociales, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ese indicador de reservas entre producción o el indicador de intensidad energética, ¿no? Me parece que lo tenía en una presentación. Son indicadores de monitoreo que se hacen, ¿no? Les voy a pasar una publicación especializada en este tema de indicadores energéticos. Eso lo usan mucho los ministerios, las entidades de planificación energética, para ver, por ejemplo, cómo va el consumo per cápita de energía, cómo va la intensidad energética, ¿no? Cómo va, no sé, los accidentes o los derrames, ¿no? O las emisiones, ¿no? Las emisiones PBI, emisiones entre PBI, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo interesante y que también permite a los países ponerse metas para tratar de mejorar esos indicadores. Y por otro lado están los usos de la energía. Digamos, esta es una foto más o menos a nivel mundial, cómo van los usos de energía en la última década, ¿no? Casi un tercio
cada uno, ¿no? Hay un uso no energético también de las fuentes de energía, ¿no? Después también para analizar por ejemplo, el consumo de energía y proyectarlo, algunos pueden usar esta metodología que es la intensidad de energía por unidad de PBI, ¿no? Ese es un indicador de intensidad energética, ¿no? Digamos que tienes 3 sectores: el sector transportes, que es T, el sector minero, que es M, y el sector agrícola, que es A, ¿no? Entonces tienes una participación de cada uno de estos sectores, SM, ST y SA, en base a un balance energético que hayas hecho, ¿no? Y también tienes el indicador de intensidad energética, ¿no? Estos son como sus participaciones, sus share. Por eso tiene ese S, ¿no? El S viene de share. Y tienes la intensidad energética, que es cuánta energía consumen por unidad de PBI. Entonces uno puede proyectar, digamos, cuánto va a ser el consumo de energía si es que tú tienes el PBI, ¿no? Del Banco Central o de algún lado, tienes el dato de cuánto va a ser el PBI, ¿no? La provisión del PBI. Y si tienes las participaciones, digamos, de cada industria en el PBI, y tienes indicadores de intensidad energética en base a estudios, ¿no? Por ejemplo, se sabe que el sector minero es más o menos entre el doble al triple de intensidad energética, más intensivo en energía por unidad de PBI que el PBI promedio, ¿no? Por eso, digamos, cuando uno hace los estudios de demanda para el COES, para la tarifa en barra, se suma la demanda energética por fuera, ¿no? Porque el modelo econométrico que se puede hacer para la demanda de energía no te captura porque le va a poner una elasticidad igual al PBI, pero la demanda minera es doble o 3 veces más intensiva en energía que el promedio del PBI. Entonces, otra forma que cuando yo estaba en Sinermin propusimos era hacer un modelo econométrico que distinga PBI minero y no PBI no minero, ¿no? Y que cada uno tenga su elasticidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero digamos que si tú tienes la participación en el PBI y tienes algún indicador de intensidad energética, puedes proyectar cuál va a ser la demanda de energía, ¿no? Por ejemplo, tienes un PBI de 1.2 mil millones y tienes unas participaciones, ¿no? Las participaciones del 10%, 20%, 20%, tienes unos indicadores de intensidad energética, y el resto de la economía, el otro 50% de la economía tiene una intensidad energética de 0.24. Entonces, usando esta formulita que está en el libro del profesor Batachaira, pues puedes estimar cuál va a ser el consumo de energía de ese país, ¿no? De una manera muy gruesa, digamos, ¿no? Cuál va a ser tu densidad de energía, ¿no? Bueno, por otro lado, digamos, acá en esta presentación, y también está en unos 3 capítulos del libro, pero eso, digamos, lo voy a dejar más para que ustedes lo lean, está un poco en qué se usa la energía en cada sector, ¿no? Hay estadísticas, todo esto está mucho más desarrollado para Estados Unidos. Por ejemplo, en el sector residencial, más o menos se usa el 5% para iluminación y alumbrado dentro del hogar, el otro 5% para cocina y lavandería, 21% para los equipos, calentamiento de agua 16% y calefacción y aire acondicionado 53%. Ese es, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en el Perú, por ejemplo, no se usa mucha energía para calefacción ni aire acondicionado, porque no tenemos un clima tan fuerte, ¿no? Ni un verano tan fuerte, ni un invierno tan fuerte, ¿no? Pero en Estados Unidos el 50% de la energía se usa para eso. Y si uno ve también el indicador de consumo de energía per cápita, el Perú consume 1/3 o la mitad de energía de Chile o de Argentina, ¿no? Y en Argentina, por ejemplo, usan gas natural para calefacción bastante, ¿no? Entonces, un problema también para masificar el gas natural es el bajo consumo de energía, ¿no? Si la gente consumiera más energía, estaría más dispuesta a convertirse, por ejemplo, a gas natural, ¿no? El ahorro sería mucho mayor, ¿no? Entonces, cuando uno ve
política energética también hay que ver un poco estos indicadores de intensidad energética, de consumo energético, ¿no? El Perú, digamos, es un país que no es tan intensivo en el consumo de energía por estos factores, ¿no? Por el tema del clima, ¿no? Hay ciudades en Estados Unidos que consumen un montón de energía y que tienen sistemas de calefacción por ductos incluso, ¿no? Eh, y usan gas natural y usan otros combustibles, ¿no? A nivel ya de la fuente, descomponiendo un poco por fuente, bueno, una parte importante es electricidad, carbón, petróleo, gas natural, ¿no? Biomasa. Y por el lado residencial, bueno, está toda la historia de los focos ahorradores. Bueno, ya los focos ahorradores ya pasaron un poco de moda, ¿no? Están más los focos LEDs, algo que puede mejorar mucho el consumo de energía a nivel residencial es esos medidores, ¿no? Inteligentes o por lo menos que distingan punta y fuera de punta. También todo el tema de la energía que se pierde en las refrigeradoras, el aislamiento térmico de los edificios o generar edificios inteligentes, ¿no? O planes pilotos también de cogeneración o la generación distribuida también, ¿no? Que se puede implementar en los edificios, ¿no? Bueno, hay edificios que también se están diseñando especialmente para tener un mejor uso de la energía, ¿no? Bueno, en el sector transporte también se usa la energía en transporte de carga, pasajeros, transporte aéreo, transporte marítimo. Parece mentira, pero buena parte de la energía se usa en el transporte marítimo, ¿no? Y también, y bueno, y en general también ya es un problema más de política energética, es el grado de contaminación que genera el transporte, ¿no? Es una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero, y ahí se puede fomentar en países como el Perú el uso del gas natural o incluso ya el uso de los autos eléctricos, ¿no? Ahí tenemos como un conflicto, digamos, de política energética, cuál incentivar, ¿no? El más los autos eléctricos o el gas natural, o puede ser combinado, ¿no? Bueno, en el Perú se ha creado el bono GNB, ¿no? Que más o menos ya está empezando a tener un impacto. Es un subsidio, me parece que de 2.000 soles para convertirse a gas natural, ¿no? Entonces, digamos en general, digamos a nivel del sector transporte, pues la electricidad a nivel mundial todavía es poquísimo, ¿no? Y más que todo se usa gasolina, diésel, ¿no? Ahí los combustibles fósiles todavía predominan, ¿no? Y por el lado, digamos, del tipo de transporte, está transporte por carretera, transporte de carga, la navegación, que también es una fuente importante de consumo de energía, ¿no? Y la aviación es un poco menos, ¿no? Y bueno, y hay una serie de medidas para incentivar también el mejor uso de la energía en el sector transporte, ¿no? Etcétera, ¿no? Perdón. Sí, vamos a dejarlo por aquí para no correr demasiado. En la siguiente vamos a seguir viendo un poquito los usos de la energía en los otros sectores, algunas posibles quizás mejoras, y ya de ahí vamos a pasar ya a la parte del mercado de petróleo, ¿no? Para poder avanzar un poquito más con la parte tradicional del curso y después poder dedicarle más a la parte del sector eléctrico, que es lo que me parece que hay mayor, digamos, expectativa, ¿no? ¿Alguna consulta? Profesor, ¿qué tal? Sí. Buenos días otra vez. ¿Qué tal? Sí, se le habla Ricardo Alejos. Yo solamente para compartirles que había la página del Sistema de Información Energética de Latinoamérica y el Caribe. Tiene un montón de todos los indicadores de todos los países, los consumos, incluso los balances energéticos que ya están, los han sistematizado, ¿no? Entonces se las iba a pasar ahí por el chat en esa Olade. página. Olade, sí. Ajá. Sí. Sí, muy bien. ¿Y tiene password?
O... Sí, pero uno se inscribe, ya. ¿no? Se inscribe, no paga nada. Uno se inscribe nada más y se conecta. Sí, yo me acuerdo que hace 20 años viajé a Ecuador y compré un montón de tablitas a $10, $15. Ahora ya todo te cobraban. En Olade también hay muy buenos cursos de planificación energética, que también a veces son libres, más para funcionarios, ¿no? Pero sí, todo este tema de indicadores, les voy a pasar el libro este de cómo construir indicadores energéticos. La próxima clase quizás le damos una miradita. Es bueno, sobre todo para los que están en el sector público, en políticas públicas, ¿no? Planeamiento. Y también incluso para la gente que está en el sector privado, para ver cómo las tendencias, ¿no? De cada país, ¿no? Bueno, gracias. Gracias por el link. Entonces nos vemos la próxima semana. Vamos a ir un poco compartiendo los materiales y ya retomar ya las clases normales, ¿no? Gracias. Gracias, profesor. Ya, buenas tardes. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor, gracias. Gracias, doctor.